quisiera que a alguien más le estuviera pasando eso que viví por muchos años de mi vida. Si nosotros podemos encontrar el verdadero fundamento que nos da la Biblia de lo que es Dios, de lo que es Jesucristo, te aseguro que tu vida va a ser transformada, tu vida va a ser diferente, tú vas a encontrar plenitud, tú vas a encontrar gozo, tú vas a encontrar libertad en muchas áreas de tu vida, pero va más allá de saberse un versículo, va más allá de venir un fin de semana a la iglesia. Y quisiera que tuviéramos ese corazón abierto para descubrir verdaderamente de qué se trata el cristianismo. ¿Cuál es el fundamento que de verdad va a cambiar nuestras vidas? Yo, por ejemplo, cuando no era cristiano, cuando era en ese tiempo que yo pensaba que no quería nada con Dios, que en realidad lo que no quería era con una religión, pero en ese tiempo yo me imaginaba que creer en Dios o seguir a Dios o ser cristiano se trataba de decirle hermano a todas las personas. En serio, yo pensaba que se trataba de eso. Y yo decía, es que no, a mí no, como que me sentía raro. No sé si tú te has sentido raro. Si eres nuevo en la iglesia, te quiero liberar de esto. No tienes por qué decirle hermano a todas las personas. Tú nos puedes decir por nuestro nombre, nos puedes decir, obviamente con respeto, pero no es necesario, no es una obligación que nos tengas que decir hermano. Si tú, por el otro lado, te gusta decirnos hermano, porque yo luego me encontré cuando estaba preparando este tema y estaba reflexionando, antes de ser cristiano yo decía, no, es que a mí eso de decirle hermano a todo el mundo como que no, y ahora me descubro que yo soy bien, yo hermaneo a todo el mundo, estoy diciéndole hermanos a todos. Lo que te quiero decir, no está bien ni está mal. Eso no es el fundamento. Eso no es de lo que se trata el cristianismo. Y quisiera que en esta mañana descubriéramos juntos de qué entonces se trata el cristianismo. ¿Cuál es el verdadero fundamento que va a transformar nuestras vidas? Y así como eso de hermano, yo tenía muchas ideas. Otra es que yo pensaba que me tenía que entonces vestir de camisa y corbata ya para toda mi vida. Y dije, pues es que y luego con los días bien calurosos como ahorita, ¿cómo le voy a hacer? Había tantas cosas equivocadas de lo que yo pensaba que era el cristianismo, y cuando verdaderamente conocí a Dios me di cuenta que son cosas secundarias. Luego, ya conociendo a Dios, aparentemente ya conociendo a Dios, ya asistiendo a una iglesia, me doy cuenta que seguía teniendo ideas erróneas de lo que es el verdadero cristianismo. Y que me ataron por años a no poder vivir en la libertad que Dios ha prometido. No sé si tú te has encontrado en esa situación de que aparentemente tú dices, pero yo estoy siguiendo a Dios, yo soy cristiano, ¿y por qué sigo batallando con estas cosas? ¿Por qué no puedo salir adelante? ¿Por qué sigo atado a tantas cosas? Y en ocasiones podemos estar ahora pensando a lo mejor muchas cosas que se acercan mucho a lo que es el cristianismo, muchas cosas que están bien y ahorita las vamos a comentar, pero que tampoco son el fundamento. ¿Cómo qué cosas me refiero? Yo, una vez que aparentemente empecé a conocer de Dios, me di cuenta que tenía ideas como, pues ser cristiano es tratar de ser buena persona, ponerle todas las ganas para seguir los mandamientos de Dios. Yo pensé que eso era ser cristiano, esforzarme por amar a mi prójimo, esforzarme por perdonar, esforzarme por estar leyendo la Biblia. Y si lo has intentado, esforzarme por orar, esforzarme por diezmar, esforzarme por todas esas cosas que son buenas y que pide la Biblia que las hagamos. Si lo has intentado, tal vez ya te diste cuenta que es muy difícil. Corrijo, tal vez ya te diste cuenta que es imposible. Eso es algo que dice la Biblia. Es imposible que nosotros, por nuestras propias fuerzas, por nuestra voluntad, por nuestra decisión de decir, ya voy a obedecer a Dios en todo lo que Él me dice, de lo que dice la palabra de Dios. Yo ya no me voy a equivocar, voy a perdonar, voy a sanar, voy a compartirle la palabra de Dios a las personas, voy a hacer tantas cosas que me pide Dios que haga, las voy a hacer, pero las hacemos como una decisión. Pensamos que todo depende de una decisión de ahora sí ya voy a hacer las cosas bien. Y ahí vamos, y duramos unos días o duramos unas horas, no sé, cada quien. Duramos un tiempo, pero no caminamos mucho cuando nos damos cuenta que ya nos volvimos a equivocar.
Si lo has intentado, estoy seguro que te ha pasado. Si has intentado de esa manera. Porque tampoco es la manera en que la Biblia nos enseña a vivir el cristianismo. No es la manera en que la Biblia nos enseña. Y ahora quiero decir algo. Hace rato que, ayer y en la mañana que estaba compartiendo no estaban los pastores aquí. Y yo en ese momento les decía, hey, no le vayan a hablar nadie a los pastores y vayan a decirle, oye, como que Luis ya está predicando cosas bien raras. Dice que no tenemos que seguir los mandamientos de Dios, que de eso no se trata el cristianismo. Pero aquí está, pastora, ténganme paciencia. Ahorita al final todo queda claro. Y la verdad, me sentiría muy mal si yo les dijera que seguir los mandamientos de Dios está mal. Es de las peores cosas que podemos enseñarle a una persona. No quiero que se entienda eso. Lo que estoy diciendo es que ese no es el fundamento de poder llevar una vida cristiana. Incluso aquellas personas que no vivamos en santidad, es decir, viviendo con todas las exigencias de la ley, no podemos llegar a la salvación y a una vida eterna con Dios. Así de difícil está. Tienes que vivir en completa santidad para poder llegar a la vida eterna y una vida con Dios. Pero entonces, ¿de qué se trata el cristianismo y cómo podemos lograr eso? Pues lo vamos a tratar de averiguar en esta tarde, pero para eso, aparentemente me voy a desviar unos minutos para hablarles de otra cosa. Y tiene que ver con la naturaleza humana, en algo que está en la forma en que Dios nos creó a los seres humanos. Los seres humanos somos seres relacionales. Es decir, que no podemos vivir solitariamente. Hay animales en la naturaleza como las tortugas. No sé si tú sabías que las tortugas del mar van a la playa, en la arena, a las orillas de la arena, y ahí hacen un hoyo, excavan, ponen sus huevos y ellas se van. Se van y se van a vivir al mar y ellos ya se olvidan de las tortugas. Y las tortugas solas nacen. Y ellas desde el momento en que salen del huevo ya viven solas. Ellas tienen que buscar su comida y ya se van al mar, evitan los depredadores. De hecho, la mayoría se muere, pero las que sobreviven pues ya viven solas. Las tortugas son animales que viven solitariamente, pero los seres humanos no fuimos creados de esa manera. Los seres humanos fuimos creados para vivir en relaciones y no solo para sobrevivir físicamente, sino espiritualmente, internamente necesitamos de relaciones humanas. Si tú ves a un recién nacido, a un bebé, ese bebé no puede hacer nada por sí solo. Si tú lo dejas, ese bebé se va a morir. El bebé necesita de sus padres que lo cuiden, que le den alimento, luego necesita que lo eduquen, luego necesita que lo vayan guiando en la vida, y si no lo hacen, ese bebé va a morir. Pero no termina eso con nuestra niñez o siendo bebés. Toda la vida vamos a necesitar de esas relaciones porque fuimos creados de esa manera por Dios. Estamos creados para vivir relacionándonos con las personas, y si tú te das cuenta, todos los mandamientos, iba a decir a excepción de un mandamiento, pero no, todos los mandamientos tienen que ver con relaciones interpersonales. Todos los mandamientos que nos pide Dios, todo lo que nos exige Dios, todo lo que nos enseña Dios de cómo vivir en plenitud, tienen que ver con cómo nos relacionamos con otras personas. No matarás, no mentirás. El que quiera que busques tiene que ver en cómo nos relacionamos unas personas con relacionales. Ahora, ¿por qué empiezo mencionando de qué se trata el cristianismo? ¿Cuál es el fundamento de una vida de fe? Y luego aparentemente me desvío a la necesidad de las relaciones humanas. Porque Jesús describió a la iglesia entendiéndola como su verdadero significado, que no es un templo, no es un edificio, sino que somos todos nosotros como personas de fe, como su esposa.
La manera en que nos define Jesucristo a nosotros es que estamos en un matrimonio con Él. ¿Cuál es la importancia de esta gran verdad bíblica? Es que ese es el fundamento de poder llevar una correcta vida cristiana, y es el fundamento de que tú y yo podamos experimentar el verdadero significado de una relación con Dios, que podamos verdaderamente experimentar todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y quisiera empezar leyéndote Proverbios capítulo 13, versículo 20. Y dice así: camina con sabios y te harás sabio, júntate con necios y te meterás en dificultades. Las relaciones más importantes que tengamos en nuestra vida van a determinar hacia dónde vamos y van a determinar en dónde estamos. La relación que llevas con tus padres, con tus hermanos, las relaciones que tienes de amistad son las que han determinado el día de hoy dónde estás y que van a determinar a dónde vas. Pero hay un vacío, hay un espacio para una relación más importante que todas las demás. Hay una relación que no puedes llenar con otras relaciones. Nuestro pastor Joel en meses anteriores ha estado hablando mucho de eso. Ese vacío, ese espacio destinado para una relación con Dios, no lo puedes sustituir con trabajo, no lo puedes sustituir con posesiones, no lo puedes sustituir con fama, no lo puedes sustituir con nada más que con una relación con Dios. Pero aquí el juego o el engaño en el que muchos caemos es creer que tenemos una correcta relación con Jesucristo cuando no la tenemos. Y por eso te decía en la mañana, bueno, al inicio, que tratemos de escuchar este mensaje no como un señalamiento, sino como un mensaje de amor de Dios hacia nosotros, recordándonos cuál es el verdadero fundamento y cuál es la verdadera relación con Dios. Porque yo creo que todos en alguna parte de nuestra vida nos podemos desviar y cambiar algo que parece de Dios por una relación con Dios. Por eso mencionaba ejemplos que parecen que son una relación con Dios y no son una relación con Dios. Yo puedo decir, ya voy a seguir, voy a ir a la oración todas las mañanas, o voy a venir a la iglesia todos los domingos, y voy a ser buena persona, y voy a perdonar. Esas son cosas que Dios nos pide, que las tenemos que hacer, pero esas no son la relación con Dios. La relación con Dios es lo que nos va a capacitar para poder hacer todas esas cosas. Esos son un resultado de una buena relación con Dios. Es decir, podemos poner por ejemplo a los fariseos. Los fariseos se sabían todas las escrituras de memoria, las tenían en sus ropas, aparentemente las vivían en su día a día, pero ellos no vivían en una relación diaria con Dios. Vamos a ver algunos ejemplos como estos son más bien como una evaluación que te hagas a ti mismo para ver si verdaderamente conoces algunos aspectos de Jesús. ¿Cuántas cosas podemos conocer de Jesús? Podría yo hacer una lista de 100, 200, 300, 400 cosas. Lo que quiero que quede claro, voy a mencionar 3 aspectos de la personalidad de Jesús, pero simplemente para darnos cuenta que es algo que no vamos a poder terminar de aprender en una prédica de un domingo. Es algo que tenemos nosotros que vivir día con día relacionándonos con Jesús. Y primero me gustaría leer en Juan capítulo 14 del versículo 3 al 7. Y dice así: cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea a dónde vas.
¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y fíjense en las siguientes palabras. Si ustedes realmente me conocieran. ¿Pueden repetir conmigo esa frase? Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Esta plática que está teniendo Jesús no la está teniendo con personas que se encontró en el camino. Esta plática la está teniendo con personas que ya habían convivido con Él. Está hablando con sus discípulos. Tal vez tú tienes tiempo de ser cristiano, tienes tiempo de conocer de Dios. Y yo no sé la situación especial de cada quien, pero no sé si conocemos de Dios o estamos verdaderamente teniendo una relación íntima con Jesucristo. Porque no es lo mismo si yo les empiezo a platicar de un amigo que tengo yo y les empiezo a decir muchas cosas de lo que es ese amigo. Eso no significa que ustedes tengan una relación con esa persona. Muchos de nosotros conocemos personas famosas, pueden ser futbolistas, políticos, presidentes de países. Yo he escuchado y sé muchas cosas de Messi, de Cristiano Ronaldo, de presidentes, pues yo no los conozco, no tengo una relación personal con ellos. Sé cosas de ellos, pero yo no tengo una relación personal con ellos. Su vida no está influyéndome, no estoy siendo transformado, yo no sé cómo hablan, yo no sé cómo se comportan en su vida, no hay una influencia verdadera de esas personas en mi vida. Y lo mismo puede estar pasando con Jesucristo. Puede que sepamos cosas de Jesús, puede que escuchemos de sus milagros, puede que conozcamos bastantes cosas de lo que hizo, de lo que enseña, pero que no estemos siendo influenciados por su persona, porque para ser influenciados por su persona tenemos que estar conviviendo con Él, tenemos que estar teniendo una relación diaria con Jesús. No sé si a ti te ha pasado que conoces una persona y pasas tanto tiempo con esa persona que cuando te das cuenta ya empiezas a decir las frases que dice esa persona. Empiezas a cambiar tus gustos de comida, tus gustos musicales, lo que ves en la tele, tus pláticas cambian porque están siendo influenciadas por la relación que estás teniendo. De la misma manera, es la manera en la que Jesús nos enseña que podemos vivir una verdadera vida de fe. Dice, pero si realmente me conocieran, si realmente me conocieran. Y voy a mencionar 3 aspectos que podemos aprender de Jesús, porque no sé cuál es la idea que cada uno tengamos de Jesús. Y la primera característica que quisiera comentar de la personalidad de Jesús está... Bueno, primero te voy a dar el contexto. La característica está en Juan capítulo 5 versículo 30, pero el contexto es este. El pueblo judío tenía miles de años esperando un Mesías. Su idea de un Mesías era una persona parecida a Moisés. Ellos ya habían experimentado de que Moisés los había sacado de la esclavitud del pueblo en Egipto. Y ahora ellos esperaban algo parecido para que los sacara de la esclavitud que tenían en ese momento del pueblo romano. Entonces ellos imaginaban una persona que los iba a liberar de esa esclavitud física que tenían de los romanos. Llega Jesús y no es lo que ellos esperan. Pero Jesús tenía esa presión, incluso dentro de sus discípulos. No sé si tú sabías, dentro de los discípulos de Jesús había personas que esperaban que Jesús fuera un libertador. Eran miembros de algo que se llamaban los celotes, que era un grupo que estaba en contra de los romanos para defender las tradiciones judías. Y ellos esperaban y le decían, Jesús, ¿cuándo vamos a iniciar esa revolución? Porque ellos estaban esperando otra cosa. Y vamos a leer Juan capítulo 5 versículo 30. Dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica.
Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. La primera característica que quisiera que entendiéramos de Jesús es que Jesús solo le servía a un amo. Jesús no estaba dividido su estándar, no estaba dividido sus pensamientos, su forma de vida entre Dios y lo que esperaban de él. No estaba dividido entre Dios y la cultura. No estaba dividido entre Dios y la comodidad. No estaba dividido entre Dios y el dinero. No estaba dividido entre Dios y que lo aceptaran. Jesús, lo único que le importaba era qué pensara Dios sobre él. Él sabía lo que venía y a él no le importaba lo que pensaran las demás personas. Eso es algo de lo poco que quisiera comentarte de Jesús en esta tarde. Jesús tenía un estándar muy claro. Él solo le servía a una persona y esa persona es Dios. Y es algo que tenemos que aprenderle y es algo que tenemos que estar seguros que así era Jesús. Porque muchas personas, a lo mejor personas que no son de fe, he escuchado que tienen una idea de Jesús fue un revolucionario. Él lo que quería era estar en contra del gobierno de ese tiempo y él le hablaba a las personas a las que nadie les hablaba. Él hablaba y él estaba en contra de los líderes. Pues aparentemente es eso, pero no es eso. La realidad es que Jesús solamente le servía a Dios. Ese es el estándar de Jesús. La segunda cosa que quisiera compartirte en esta mañana acerca de la personalidad de Jesús está en Marcos capítulo 2 del verso 1 al 5. Dice así: cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando un paralítico en una camilla. Y como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo y encima donde estaba Jesús, luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados son perdonados. Esto lo predicó Samuel hace como 2 meses y nunca se me va a olvidar su prédica porque se me hizo muy buena la forma en la que él hizo la representación. De verdad, yo me imaginé a las personas ahí bajando al paralítico y él lo mencionó, esta característica de Jesús. Jesús tiene una visión más profunda. Jesús no solo ve la superficie, no solo ve lo que aparentemente se ve. Jesús ve la verdadera necesidad de las personas. Muchos de nosotros le pedimos cosas a Jesús y probablemente no las hemos visto, pero a Jesús le importa más lo que necesitamos que lo que queremos. Y eso es una verdad que tenemos que tener siempre bien clara para no sentirnos frustrados, porque Jesús siempre se va a preocupar más por lo que necesitamos que por lo que queremos. Pero también nos enseña a nosotros a tener una visión más profunda de las cosas. Así como Jesús nos ve a nosotros y ve primero la necesidad que tenemos de nuestra alma, también nos enseña a que nosotros vivamos de esa manera y veamos, le demos valor a las cosas más profundas, a las que de verdad importan, que a las superficiales. ¿Qué gano yo con repetir palabras de memoria como si fueran una oración cuando mi corazón no está abierto a entregarle esas cargas a Dios y a recibir dirección de Dios? Es más importante lo profundo que lo superficial. ¿Qué gano yo con venir el fin de semana si no vengo con un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios y que me transforme mi forma de pensar? ¿Qué gano yo con ser amable si no estoy perdonando a las personas y no les estoy mostrando amor? ¿Qué gano yo con estar viviendo una vida religiosa si no le estoy entregando mi vida a Dios? La tercera cosa que quisiéramos que aprendiéramos de Jesús está en Mateo capítulo 20, del verso 24 al 28.
Y en este contexto está la situación de, estaba Jesús con sus 12 discípulos, pero no solo le seguían los 12, también estaban las familias de ellos en muchas ocasiones. Y en esta ocasión se acercan los hijos de Zebedeo con su mamá. Y la madre de estos dos muchachos le dice a Jesús, Jesús, es que yo vengo a hacerte una petición. Y también venían los hijos y se arrodillaron ahí frente a Jesús. Y le dijo la mamá, quiero que mis hijos se sienten en tu reino a tu derecha y a tu izquierda. Entonces los demás escucharon y, hey, ¿qué le están pidiendo a Jesús? Y viene la siguiente enseñanza que podemos ver. En el versículo 24 dice así: cuando los otros 10 discípulos oyeron que Santiago y Juan oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Esta parte de la personalidad de Jesús nos enseña igualmente dos cosas. Todo nos enseña en dos sentidos. ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo Él se relacionaba con las personas? ¿Cómo Él nos ve a nosotros? Pero también cómo nosotros nos podemos relacionar con Jesús. Porque es importante saber esta parte de la personalidad de Jesús. Porque primero, el reino de Dios funciona completamente diferente a lo que nosotros tenemos como liderazgo y como servicio a las personas. En la clase de fundamentos, que de verdad se la recomiendo muchísimo, yo aprendí muchas cosas que no sabía, que son básicas para la vida de un creyente, y una de ellas tiene que ver con Jesús. Y hablaba esa clase de que Jesús es 100% Dios y Jesús es 100% hombre. Jesús siempre había sido Dios. Cuando vino a la tierra siguió siendo Dios y ahorita sigue siendo Dios. Pero en el momento que estuvo en la tierra también fue 100% hombre. Y Él, en esa temporada de su vida, limitó su deidad. No dejó de ser Dios en ningún momento, pero limitó su deidad y vino y vivió como tú y como yo. Él nació siendo un niño, necesitando de sus padres, necesitando que lo cuidaran, que le dieran de comer, que lo educaran. Él creció y vivió, y podemos ver en la palabra de Dios cómo Él luchó contra tentaciones. Nunca pecó, nunca falló, pero Él tuvo que tener esa lucha. Sufrió, tenía miedo, tenía tristeza, tenía todas las emociones que tú y yo tenemos. Pero Él vivió todo eso porque Él decidió dejar esa deidad y venir y sacrificarse por ti y por mí. ¿Cuál es la importancia de comprender este concepto? Que Jesús nos sirve como un líder, no como un sirviente que está a nuestra disposición. No significa que porque Jesús vino a servir, significa que está a la orden de todo lo que nosotros le pidamos. Y esto se complementa con la primera característica de Jesús. Jesús ve más allá de lo que nosotros vemos. A Jesús le importa más nuestra necesidad que nuestros deseos. La otra es, nos pide lo mismo a nosotros. ¿De qué manera estamos comportándonos nosotros con otras personas? ¿De qué manera estamos sirviendo a otras personas? ¿Sabes cuál era una de las razones por las cuales Jesús podía servir? Es porque Él estaba seguro de su identidad. Él estaba seguro de que Él, al servir a las personas,
era porque Él era Dios y porque Él no perdía nada con servirle a las personas. A veces nuestro orgullo es el que nos impide servir a las personas, porque pensamos que ya estamos en un nivel más bajo. No, servimos porque sabemos que tenemos algo que entregar a otras personas. ¿Por qué es importante? Aquí yo me podría agarrar horas y horas y no terminaríamos hablando de características de la personalidad de Jesús. Pero ¿por qué es importante mencionar estas tres cosas? Son nada. En realidad, el verdadero mensaje de esta mañana es que yo aquí te estoy contando unas cosas, unas partes, un poquitito de lo que es Jesús. Lo que quiero decirte es, esto que estamos haciendo, esto de estar teniendo una enseñanza acerca de la personalidad y de las características de Jesús, no es tener una relación íntima con Jesús. Esto es lo mismo a estar yo escuchando cosas de Cristiano Ronaldo, cosas del presidente, cosas de otra persona. Yo no estoy teniendo una relación con esas personas. Si nosotros nos conformamos a estar escuchando cada fin de semana un mensaje que habla de Dios, pero yo en mi vida personal, en mi vida íntima, no estoy teniendo esa intimidad, esa relación con Jesucristo, mi vida no va a ser transformada. No voy a poder salir adelante, no voy a poder recibir esa palabra que solamente puede venir de Dios hacia mí a través del Espíritu Santo. Me estoy limitando a yo conocer cosas de Jesús, cosas de Dios, cosas del Espíritu Santo, pero sin vivir yo la verdadera experiencia de estar en una relación íntima con Jesucristo. Creo que por eso Jesús puso el ejemplo de que nosotros, la iglesia, somos su esposa y que vivimos en un matrimonio con Jesucristo. Un matrimonio no es dos personas que firmaron un contrato y ya. El matrimonio se vive después de que firmas, después del día de la boda, vives día a día en una relación íntima y personal con esa persona. Eso es lo que es un verdadero matrimonio. Nosotros no tenemos a nuestros padres o las personas no tienen a sus hijos y esa relación padre-hijo no se da nada más el día que nació el bebé, se da del día que nació en adelante. Se da en los cuidados, en la enseñanza, en la ayuda. Esa es la verdadera relación de un padre y un hijo. Muchos de nosotros tal vez podamos vivir engañados y creer que tenemos una relación con Jesucristo porque un día hicimos una oración. Un día hicimos una oración y no dudo ni niego que esa oración haya sido de todo corazón. No dudo que de verdad hayas dicho, Dios, te quiero entregar mi vida. Dios, quiero que me ayudes. Dios, yo confío en ti. Dios, quiero ser un seguidor tuyo. Pero si a partir de ese momento no has tenido ni apartado momentos de intimidad diarios con Jesucristo, probablemente te has topado con que seguir la vida cristiana es muy difícil, imposible. Esto es a lo que quiero llegar. Podemos leer Romanos capítulo 10 del verso 14 y 15, que dice así: pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. La verdadera relación con Dios, la verdadera relación con Dios solo es a través de conocer verdaderamente a Jesucristo y tener una relación íntima con Jesucristo. Lo leíamos al principio. Les decía Jesucristo a sus discípulos, yo soy el camino,
la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes verdaderamente me conocieran, les dice. Y ahora lo que yo digo es, ¿verdaderamente estamos conociendo a Jesucristo? ¿Verdaderamente estamos teniendo esos momentos de intimidad con Jesucristo? Si no los estamos teniendo, permíteme ser realmente franco y decirte que no va a haber forma en la que tú puedas vivir la libertad que ha sido prometida a los hijos de Dios, porque es necesario vivir en una relación íntima con Jesucristo diariamente. Ahora, es muy difícil que nosotros podamos tener ganas de orar, ganas de escuchar la palabra de Dios. Es muy difícil que nosotros podamos, por nuestra propia naturaleza, seguir a Dios. Lo que sí te puedo decir es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, vive dentro de ti desde el momento en que aceptaste el sacrificio de Dios por ti. Esa fue otra clase que acabamos de ver en el curso de Fundamentos, que la verdad yo no la tenía muy clara, no la tenía muy clara. Y es que no sé si tú has escuchado del Espíritu Santo, del bautismo en el Espíritu Santo, de la llenura en el Espíritu Santo, que son cosas diferentes. Pero a grandes rasgos, este nada más es un comercial para que la próxima temporada te inscribas al curso de Fundamentos. De verdad es algo que puede cambiar tu vida. Desde el momento en el que nosotros aceptamos el sacrificio de Jesucristo por nosotros, somos hechos hijos de Dios. Desde ese momento, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, pero nosotros, si no cultivamos esa relación, aunque el Espíritu Santo viva en nosotros, no lo vamos a escuchar, porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar nuestras emociones, nuestros pensamientos, y estamos siendo bombardeados todo el tiempo por la cultura y por las películas y por los problemas y por tantas cosas que hay, que perdemos la capacidad de escuchar al Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no significa que te hace falta más Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está en la medida completa en todos nosotros. La llenura del Espíritu Santo es que nos apartamos de los oídos del mundo, nos apartamos de todas esas preocupaciones, de todo eso que escuchamos, y dedicamos un tiempo a Dios para aprender a escuchar su voz, para aprender a escuchar su palabra, y eso es lo que significa la llenura del Espíritu Santo. Cuando estamos apartando esos momentos de intimidad con Dios, y no creo que sea lo mismo para todas las personas. Unas personas a lo mejor van a tener su momento de intimidad con Dios al levantarse, algunas otras al momento de ir al trabajo o regresar del trabajo. Otras personas pueden tener ese momento de intimidad antes de dormirse. Yo no sé de qué forma vas a tener tú tus momentos de intimidad con Dios. Lo que digo es que si no tienes esos momentos de intimidad con Dios, va a ser muy difícil que puedas luchar contra adicciones, contra perdonar, contra heridas del pasado, y puedes ir a conferencias y puedes llevar el pastoreo por personas, y puedes escuchar 100 prédicas, y puedes hacer tantas cosas que no van a ocurrir, no va a pasar nada si tú no tienes y no separas esos momentos de intimidad con Dios. Pero si te das la oportunidad y separas como una cita, como lo haces con tu pareja, y separas esos momentos y tienes momentos de intimidad con Dios, aunque no me lo creas, pero dice la palabra de Dios que así es. Si tienes esos momentos de intimidad y si pones a Dios en primer lugar en tu vida, te aseguro que tu vida va a cambiar. Te aseguro que lo que está prometido en la Biblia lo vas a ver en tu vida. No va a ser algo que vas a escuchar de un pastor, no va a ser algo que vas a escuchar y lo vas a ver en la vida de alguien más, lo vas a ver reflejado en tu vida. Si tú de verdad te decides a tener esa intimidad con Dios y decides tener esos momentos donde descargas tu corazón a Dios y le pides a Dios ayuda, y de verdad te alejas de todos los pensamientos y dices: Dios, te quiero escuchar a ti, te quiero conocer a ti,
quiero tener este momento de intimidad contigo. Aunque no me lo creas, tu vida va a ser transformada y vas a empezar a caminar y vas a ver cómo Dios te va a librar de todas esas cadenas que te acechan. Vas a poder dejar vicios, vas a poder dejar pensamientos destructivos, vas a poder vivir en la plenitud que está preparada para ti, para mí, que somos hijos de Dios. Pero no va a pasar hasta que no tengas esos momentos de intimidad con Dios. No hay prédica, no hay mensaje que te vaya a transformar. La única forma, la única manera en que podemos ser transformados es viviendo en una relación diaria con Jesucristo, teniendo esos momentos de intimidad todos los días. Y te aseguro que Dios te va a bendecir en tu trabajo, en tu familia, con tus hijos. Él te va a llenar de esa fortaleza, vas a tener sabiduría, vas a tener plenitud, vas a tener gozo, vas a tener paciencia, vas a tener dominio propio, vas a tener todo eso que promete Dios en la Biblia, pero en el momento en que aprendamos a tener una relación íntima y diaria con Jesucristo.